Estamos con don Iván Márquez, que es jefe nacional de temática del censo, para que podamos hablar precisamente sobre este tema, sobre estas susceptibilidades, estos cuestionantes que se hacen a algunas de las preguntas. Usted nos va a explicar con mayor detalle y con mayor profundidad aquello. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Tengo todas sus consultas. Ahora sí lo escucho. Bueno, decíamos sobre estas susceptibilidades. Esa es la primera consulta, don Iván. Es cierto, sí. Respecto al nombre y apellido, nosotros habíamos también presentado en conferencia el detalle, ¿no? Porque también en las redes se escuchaba de que somos el único país que pide nombres y apellidos. Y haciendo la revisión de los países, en realidad son varios países que proceden de la misma manera. Y lo otro es revisando nuestros mismos cuestionarios. Uno encuentra que desde 1900, ahí tienen los cuestionarios en la página web, nosotros siempre solicitamos un detalle de nombres y apellidos, ¿no? Para censar a las personas. Bueno, ahora sí, causa extraña, pero en realidad, si uno revisa todos los censos que hemos realizado, entonces se solicitaba también de esa manera. Ahora, ¿por qué solicitamos? De hecho, es en la pregunta 22, donde se solicita la lista de... ¿Qué lista, no? Se pregunta cuáles son los nombres y apellidos de las personas que pasaron la noche anterior al censo. Entonces es el momento censal. ¿Quiénes han pasado el momento censal en la vivienda? ¿Por qué hacemos esta solicitud? Porque esto va a contribuir, bueno, esa es la parte técnica, ¿no? Es contribuir a no omitir a las personas y allá contarlas, ¿no? Y además permite ordenar el registro de las personas para luego pasar a censar en el capítulo G a cada una de las personas. Ese es el sentido técnico. Y en realidad esta pregunta también la incluyen esta misma forma de preguntar varios países, entre ellos, por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Costa Rica. Ustedes buscan en sus cuestionarios, lo preguntaron o lo preguntan de la misma manera. Entonces no es algo nuevo, como alguien también mal informaba. Ahora, entendemos que puede haber susceptibilidad. Nosotros aclarábamos de que en toda la historia de la Oficina de Estadística y de las oficinas de estadística de la región, mantienen un precepto, ¿no? Que es el secreto estadístico. Ellos velan por el secreto estadístico de los informantes. Y pese a la susceptibilidad, incluso habíamos pensado decir que si es que no se piensa dar el nombre y el apellido, por al menos el nombre va a ayudar mucho al censista a que luego pueda hacer el registro completo de las personas adentro del capítulo G, donde se registran datos de cada persona. Eso es un tema. El otro tema también escuchaba que se está pidiendo nombres de las personas emigrantes internacionales. El censo es un censo de población y vivienda. Al ser un censo de población, es la principal fuente que permite obtener datos demográficos. Uno es la estructura de población, ¿no? Queremos saber la estructura de población. Con base a eso uno analiza si es que la población boliviana, diríamos, es madura o ya está envejeciendo, por ejemplo, ¿no? Ese proceso lo analizamos. Entonces es importante eso, pero también identificamos 3 componentes demográficos. Entre esos están nacimientos, mortalidad, que son las muertes, y migración. Y migración hay 2 tipos: migración internacional y migración interna, porque nuestros compatriotas salen del país y también hay personas que vienen a residir al país del extranjero. Y entre departamentos uno puede estar en Cochabamba y luego en La Paz. Entonces hay migración interna también, nos movemos adentro y nos movemos afuera. Entonces el capítulo D de migración internacional es un insumo importante. Incluso en esta sugerencia de la Universidad de San Simón se amplió el periodo. Si uno compara la misma pregunta con el censo del 2012, en el censo del 2012 se preguntaba si desde el censo del 2001 al 2012, ¿no?, alguna persona que vivía con ustedes en ese hogar actualmente vive en ocupación. Así se preguntaba. San Simón dijo, bueno, que para capturar estos flujos migratorios de nuestros compatriotas era mejor abrir el periodo. Y así lo hicimos. Entonces,
y nos va a dar, diremos, un espectro de información histórica, diremos, importante también para los que trabajamos en estas temáticas, por ejemplo, es un insumo bien importante. Entonces, la pregunta refiere a alguna persona que vivía con ustedes en este hogar, actualmente vive en otro país, sí, no. Y si es sí, le preguntamos cuántas personas. Y si nosotros revisamos la pregunta, no se pide nombre y apellido, se pide nombre de la persona. Solo el nombre, y eso va a permitir, luego se le pide en qué país, la persona si es hombre o mujer, y qué año salió del país y a qué edad se fue. Con esto, que es lo que construimos, nos ayuda a obtener el perfil migratorio de nuestros compatriotas, a qué edad por lo general viajan, si son más las mujeres que los hombres. Eso por un lado, por nuestros datos, ¿no? Porque si no tuviéramos esto, entonces es difícil. Todos los países, la parte de migración internacional la tienen difícil, porque en realidad muchos salen como turistas y se permanecen. Es complicado medir. Y este capítulo es un insumo sumamente importante para medir esto. Y es un insumo posterior para calcular las predicciones de población, por ejemplo. Y el capítulo de mortalidad, que también decían que porque estamos solicitando datos de los difuntos y por qué el año 2019 también escuchaba. ¿Por qué el año 2019 primero? Primero el nombre. Nosotros, igual que en emigración, que les había comentado, solo se pide el nombre, ¿no? El nombre. Y es importante, si nosotros nos fijamos, pedimos el nombre, el mes y año de fallecimiento, qué edad tenía al morir, si fue por COVID, sí o no, y si la persona era mujer o hombre. Y hay una pregunta adicional solo a mujeres si murió por alguna causa relacionada con embarazo, parto, sobreparto u otra causa. Esa subpregunta 6, que es la pregunta 21, es de mucha utilidad para el Ministerio de Salud, porque después del censo ellos utilizan esta información para hacer un estudio de mortalidad materna. Muy bien. Donde analizan las muertes de las mujeres. Eso es lo que podría comentar. Don Iván, a ver, tengo una consulta ahí. Si alguna persona, a partir de estas susceptibilidades, no da su nombre, prefiere no dar su nombre, ¿esa boleta censal es válida? ¿Igual ingresan a ser censados o por lo menos tendrían que dar el nombre sin que esto implique apellido paterno y materno? Sí, porque pedimos, tal como está redactado el cuestionario, dice los nombres y apellidos, ¿no? Pero por eso le decía, si el nombre solamente, el nombre sin el apellido, ¿no? El nombre solamente lo dieran, le van a ayudar mucho al censista para que luego las personas que vayan a registrar las pueda hacer de manera adecuada. Así es el propósito de ese capítulo. Si la persona no quiere dar su nombre, ¿no es que se anula la boleta censal? Bueno, no, en el censo se tiene que censar a todos. Solamente va a dificultar el llenado para el censista. Usted, si se pone en el lado del censista, ese listado sí ayuda bastante. Y nosotros en realidad lo hemos incluido, en ningún censo se ha incluido, de hecho, eso es cierto, pero si uno revisa los censos que se han ido realizando en los países, ha sido de mucha utilidad. Y en las recomendaciones internacionales sí también lo recomiendan. Y nosotros lo hemos probado. Nosotros incluso era una pregunta candidata a no quedarse, digamos, en el cuestionario, y lo hemos probado. Y al final hemos hecho grupos focales con los mismos censistas y decían, sí, ayuda, porque después yo puedo recabar los datos de una manera más ordenada. Entonces, por esa razón se dejó la pregunta en el cuestionario. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho por haber respondido algunas de estas preguntas a propósito de estas susceptibilidades que especialmente en redes sociales se han conocido el día de hoy. Una de ellas fundamentalmente pasaba por el tema del nombre. La solicitud en el formulario, en el cuestionario del nombre. Gracias por haber estado con nosotros a don Iván Márquez, jefe nacional de temática del censo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.